Parceritos y parceritas, bienvenidos a otro video, a otro episodio del podcast Camisetero del Pueblo. Hoy vamos a hablar de este club, del Atlético de Madrid, y para eso tenemos un invitado muy especial que nos va a contar toda la historia de su colección, que hasta el momento está en 260 camisetas solo del Atlético de Madrid. Unas joyas increíbles, tienen que verlo, espero que les guste. Disfrútenlo. Chao, chao. Primero que nada, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para que nos muestres tu colección, para que hablemos del Atlético de Madrid, que es un equipo que la verdad está en el corazón de muchísima gente y bonito compartir este tiempo contigo. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a este tu espacio. Para mí es un placer hablar de camisetas, hablar de fútbol. Por supuesto, del Atlético de Madrid, claro. Excelente. Si querés, empecemos presentándote para que la gente que no te conozca, pues empiece a saber quién eres, cuántos años tienes, cómo te llamas, etc. Yo me llamo Ricardo Martínez, tengo 38 años, soy periodista, me dedico a la comunicación corporativa y bueno, colecciono cosas del Atleti desde que tengo uso de razón, ¿no? O sea, a mí muchas veces me preguntan ¿cuánto tiempo llevas coleccionando camisetas? Y realmente, si tuviera que situarlo en algún momento, pues te diría que desde que empecé a tener camisetas, ¿no? Con 7, 8 años, ¿no? Yo nunca he perdido nada del Atlético de Madrid, todo lo he guardado, todo lo he ido almacenando a lo largo de estos años, entonces tengo muchísimo material, ¿no? Y bueno, pues es de toda la vida esta pasión, esta locura nos viene de siempre. Excelente. ¿Y de dónde viene ese amor por el club? Pues yo creo que me hice un poco a mí mismo, ¿no? Porque en mi casa sí que es cierto que por mi abuelo paterno era del Atleti, pero lamentablemente no tuve tiempo para convivir con él, para disfrutar y compartir cosas del Atleti, entonces a lo mejor tiramos por ahí. Pero es verdad que en casa a mi padre tampoco le gustaba especialmente el fútbol. Pero bueno, la gente del Atleti somos así, muchas veces nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Y aquello pues poquito a poco fue creciendo y hoy es mi vida, es parte de mí. Sí, es increíble. Yo he visto, pues obviamente en tu Instagram, todo lo que muestras en cuanto a tu colección y se ven cosas loquísimas y también muchísima cantidad. Entonces, obviamente por eso también quería tenerte acá para que nos contaras todo eso. Y ahora que nos confiesas, por ejemplo, que no solo coleccionas camisetas, sino coleccionas muchas cosas relacionadas al Atlético, me parece muy interesante esa colección. Pero me imagino que tu colección principal está focalizada en las camisetas. Sí, totalmente. O sea, las camisetas vienen de siempre. Es verdad que, como decías y comentaba antes, siempre he guardado y almacenado todo lo relacionado con el Atleti, pero el núcleo duro a día de hoy sí son las camisetas. Es verdad que cuando era niño, especialmente en los años 90, tenía más material que me regalaban del típico chándal o más cosas de entrenamiento, pero núcleo duro, realmente la joya de la corona son las camisetas, sin lugar a dudas. Excelente. Y quería preguntarte también, más o menos como para perfilar tu gusto por el fútbol, ¿quién ha sido el mejor jugador que has visto? Bueno, si te parece, yo lo focalizo en el Atleti, porque es lo que... Sí, claro. A mí muchas veces me preguntan y me dicen, ¿a ti qué te gusta el fútbol? Y yo siempre rectifico y digo, no me gusta el fútbol, a mí me gusta el Atlético de Madrid. Okay. Una pequeña broma, pero tiene mucho que ver, ¿no? Para mí el jugador más determinante que he visto, el más espectacular, Paulo Futre. Era un jugador extraordinario, diferente. Era el jugador que todos los equipos querían en ese momento. Te hablo de finales de los 80, primeros de los 90. Era un jugador extraordinario por su rapidez, por su regate, por su carisma. Era un tío que contagiaba, ¿no? Y yo creo que a toda una generación de atléticos nos marcó, ¿no? Es verdad que a mí me pilla la última etapa, digamos, de los primeros años de fútbol en el Atleti. De hecho, mi primer partido en el Calderón
fue el último de Futre en el año 93, en enero del 93. No se sabía que era el último partido y luego se marchó traspasado. Pero fue un jugador que nos marcó a todos, ¿no? Era extraordinario, era un jugador muy, muy, muy importante en aquella época. Llegó a ser Balón de Plata en el año 87, creo. Okay. O sea que un tipo fantástico, ¿no? Sí, sí. Y estamos hablando pues de un Atlético de Madrid en esa época también que venía de o sea, de haber tenido años que eran muy positivos para el club y pues obviamente con Futre también siento una pieza vital de ese equipo. También quería preguntarte, eh, me dices que Futre es como tu ídolo, ¿crees que de pequeño también lo fue? O sea, ¿desde siempre ha sido Futre? Yo te diría que Futre fue determinante para que yo fuera del Atleti. Futre y Schuster, Schuster. porque coincidió justo, fue casualidad que Schuster en ese momento coincidía con Futre, ¿no? Venía del Real Madrid. Sí. Pero es verdad que, como te digo, me pilla muy poquito tiempo. Entonces, fueron, digamos, el germen de que yo me hiciera del Atleti. Pero si tuviera que decirte mi primer gran ídolo, el que me marcó en esa niñez y luego ya pues la adolescencia, posiblemente fue José Luis Pérez Caminero. Caminero fue un jugador español con mucha calidad, estuvo 5 años en el Atlético de Madrid, hizo un mundial de Estados Unidos bárbaro con España, marcó 2 goles a Bolivia, marcó con Italia en esos cuartos de final que España cae derrotada, pero hizo un mundial impresionante. Entonces Caminero ocupó ese puesto, digamos, en el corazón de los atléticos que había dejado huérfano Futre, ¿no? Futre se había ido un par de años antes y el Atleti en ese momento se movía en un tiempo complicado, ¿no? En ese momento emergió Caminero, que se convirtió en referente absoluto de los atléticos y de la afición colchonera, ¿no? Claro, excelente, excelente. Y en los últimos años, en esta última década, que el fútbol del Atlético de Madrid ha tenido unas características muy, muy particulares que les ha dado muchísimos triunfos y la verdad ha cambiado el fútbol. ¿Cuál crees que puede ser ese jugador determinante? Pues ahí te debería decir que más que un jugador, ha sido un entrenador. Okay. Ha sido el Cholo Simeone, el que cambió el devenir de los últimos años de la historia del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid venía de hacer unos años 70 espectaculares. Bajó la cosa en los 80 por una acuciante crisis económica en la que, por ejemplo, tuvo que vender a Hugo Sánchez al Real Madrid porque no había más, había que venderlo. Los 90 fueron muy turbulentos, que es cierto que hubo momentos extraordinarios, como la Copa del 92 al Real Madrid en el Bernabéu, como, por supuesto, el doblete en el año 96 que gana la Liga y la Copa por primera vez en su historia. Luego llega el descenso, que fue terrible para la entidad y para todos, y el que levanta eso, el que resurge eso, es Diego Pablo Simeone, y ahí están los números. O sea, se puede discutir que te guste más, que te guste menos. Lo que no se puede discutir, porque están ahí, son los números. Y Simeone responde a sus detractores con números. Sí. Y es el hombre que ha cambiado la historia del Atlético de Madrid. Evidentemente, gracias a él, surge una serie de jugadores muy afines a ese cholismo, como puede ser. Para mí el que mejor lo representa es Gavi. Sí. Gabriel Fernández, sí. capitán de esa primera etapa del cholismo, pero luego viene Diego Godín, Raúl García, Juanfran, Felipe Luis, o sea, Thiago. Han sido muchos jugadores que se sumaron a esa idea del Cholo y que volvieron a colocar al Atlético de Madrid en el sitio en el que estuvo y que, por desgracia, había perdido el puesto en las últimas décadas, ¿no? Sí, sí, es que yo recuerdo desde que el Cholo empezó prácticamente el Atlético de Madrid cambió muchísimo la torta. Ya no luchaba por clasificar a Europa, sino que ya era a Champions. Y ya después era un permanente en Champions, ya luchando por el segundo puesto y después ya era 1-2, 1-2, 1-2. Yo recuerdo un poquito antes justo estaba el Vasco Aguirre, el entrenador del Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid volvió un montón de años después, 12 años después, a la Champions. Y entonces eso nos parecía impresionante, ¿no?
Y ahora aceptamos con normalidad que el Atleti esté en la Champions, que es donde tiene que estar, por otro lado, por historia, por presupuesto, por futbolistas, pero no tenemos que olvidar nunca de dónde venimos. Entonces, hay que tener muy, muy presente esos años, esos años tan duros, esos años tan difíciles en los que el Atleti incluso llegó a estar en segunda división, incluso vagaba por la clasificación del 10º para abajo. Yo eso lo tengo muy presente, porque desde que asumió Simeone la dirección deportiva, no ha bajado nunca en estas temporadas del tercer puesto, compitiendo ligas, Sí. compitiendo Champions y siempre siendo un equipo a tener en cuenta y un equipo que si te toca el Atleti te preocupas. Sí, sí, segurísimo. Y mucha gente dice, no, el Atlético de Madrid es muy defensivo, muy fuerte en juego, etcétera. Pero los resultados están ahí. Con Simeone, 2 ligas, 2 finales de Champions. O sea, es un técnico que, a pesar de que tenga muchas críticas por su estilo de juego, ha conseguido posicionar al equipo en Europa y en España como líderes, como uno del top 10 mundial, fácilmente. Para mí los equipos, evidentemente equipos como, se me viene a la cabeza ahora rápidamente el Dream Team de Johan Cruyff, ¿no? Me daba Sí. gusto de jugar para ese equipo, no cabe duda. Pero los equipos que defienden bien, que hacen de la defensa un arte, a mí me maravillan. O sea, y ya no es que yo recuerdo quizá el partido más clásico de recordar de la época de Simeone fueron las semifinales de la Copa de Europa de 2016 contra el Bayern de Múnich, ¿no? Sí. El Atleti se presenta allí después de ganar 1-0 en el Calderón con golazo de Saúl y tuvo que aguantar un vendaval de los alemanes. Eran impresionantes, entraban por todas partes. Y el Atleti aguantó y aguantó. Y para mí, si tuviera que elegir un partido del Atlético de Madrid de los últimos años, ¿fue defensivo? Obviamente fue defensivo. Pero a mí esa manera de jugar con ese, nunca mejor dicho, como dice el himno del Atlético de Madrid, con ese coraje y ese corazón, a mí me maravilla. A mí eso me vale más que cualquier filigrana, que cualquier taconcito, que cualquier dribbling, que no cabe duda que es espectacular. Pero para mí, la identidad, el compromiso, pues a lo mejor a mí me vale más que todo eso. Sí, y el fútbol es un juego muy fácil. El que gana, gana y el que pierde, pierde. Es un número. 1-0, 2-0, no importa. 50-0 es lo mismo. Sí. El fútbol es así. Y si hay un equipo que ha demostrado que defender es un arte a lo largo de los últimos años, definitivamente es el Atlético de Madrid, que le ha competido a todos los equipos y me atrevería a decir que a casi a todos los que se ha cruzado les ha ganado. Porque independientemente de que haya perdido con este equipo o con el otro equipo, al Barcelona y al Real Madrid le ha ganado durante estos años muchos partidos y partidos No importantes. es fácil competir al Barcelona de Messi, al Real Madrid de Cristiano. O sea, estamos hablando que el Atlético de Madrid compite en su liga nacional con dos de los monstruos más gigantes del fútbol mundial. Entonces, Sí. cuando muchas veces le dicen, le acusan al Cholo de, es que se conforma con la tercera plaza. No, bueno, es que hay que ser realistas, es que estás compitiendo con el Madrid, con el Barcelona. Entonces, para que el Atleti gane una liga, obviamente se tiene que dar un año no brillante del Madrid y del Barcelona, porque si el Madrid o el Barcelona están brillantes es imposible batir. Es Sí. imposible, esa es la realidad. El Atlético de Madrid después de ganar la Liga de 2014, el Atleti 2 años después queda tercero haciendo 87 puntos, o sea, 3 menos de lo que salió para ser campeón, pero compitiendo a un Madrid y un Barcelona que es verdaderamente difícil, pero ya por presupuesto, por futbolistas. O sea, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone en estos años se ha tenido que reinventar cada año. El Atlético de Madrid no puede traer primeros espadas de futbolistas y tirar de la chequera y pagar 90 millones por Bellingham. Eso no lo puede hacer el Atlético de Madrid. Entonces, la fortaleza del club viene desde el banquillo. Sí. Por eso cuando ahora se está hablando mucho de la posible renovación
del Cholo Simeone y tal. Ojalá firmara indefinidamente, porque para mí ha sido lo que ha cambiado el devenir del club, sin lugar a dudas. Sí, y yo también quiero ahí hacer como una pequeña aclaración y es, yo creo que el tema que ha puesto mucho en tela de duda, pues parte de lo del Cholo Simeone fue el último contrato que hizo, que terminó siendo el técnico mejor pagado del mundo, o en esa época en Europa, era algo así, y ahí venían las críticas, pero estamos hablando de lo mismo, o sea, el Atlético de Madrid, si no firmaba el Cholo Simeone por ese presupuesto, muy posiblemente un Chelsea, un Manchester City o cualquier equipo que tenga la capacidad económica para pagarlo, va a pagar por él. Hay que tener muy claro también que se mira lo que gana Simeone, pero y lo que ha dado Simeone al Atlético de Madrid en todos estos años, una estabilidad económica, de entrar más de 10 años seguidos en la Champions. El club ha crecido en todos los sentidos, ha cambiado a un estadio mayor, que tiene más ingresos. O sea, el Atlético de Madrid ha hecho así con Simeone, ¿no? Eso es incuestionable. Por tanto, también te digo otra cosa. Es una mancuerna Simeone Atlético de Madrid, porque sinceramente creo, más allá del dinero, por supuesto, el Cholo Simeone difícilmente estaría mejor en cualquier otro lugar que en el Atlético de Madrid. O sea, se dieron dos cosas muy importantes, que es, venían con un respeto absoluto por parte de la afición por la trayectoria que tuvo como jugador, y eso le dio cierta ventaja respecto a otros técnicos que a lo mejor, bueno, pues no empezaron del todo mal, pero no tuvieron esa confianza y ese apoyo, ¿no? Es verdad que desde muy prontito, en el año 2011-2012, en la primera campaña de Simeone, el equipo gana la Europa League, ¿no? Entonces, todo se fue dando. Enseguida luego gana la Copa del Rey en el Bernabéu con el gol de Miranda en 2013. En 2014 gana la Liga con ese famoso cabezazo de Diego Godín. Llegaron las finales de la Champions, que por un pelo se escaparon frente al Madrid. El trabajo que ha hecho Simeone pasará absolutamente a la historia del club y se situará al nivel que pueda estar Luis Aragonés, pero tranquilamente, por títulos, por victorias, por importancia. O sea, estamos hablando de el mayor mito en la historia del Atlético de Madrid es Luis Aragonés. Y el tiempo situará al Cholo Simeone, si no lo ha hecho ya para algunos que dudan, en ese mismo escalafón e incluso por encima. Estoy completamente seguro. Sí, tiene todavía mucho tiempo por delante. Acá tuvimos un comentario que me pareció muy interesante dentro del chat que dice, tienes razón, amigo, acerca de todo lo que estábamos hablando, pero el Atlético se gastó 120 por Joao y 70 por Lemar. Hay que tener en cuenta que se gastó ese dinero porque habían vendido a su estrella, que era Antoine Griezmann, al Barcelona, ¿no? O sea, fue cambiar el dinero. Es verdad que Lemar gastó dinero, pero fíjate cuántos años lleva Lemar. O sea, cuánto tiempo lleva el Atlético de Madrid sin poder hacer un desembolso importante en fichajes. Este año Sí. han sido 4 refuerzos a un coste bastante bajo, o viene jugadores que han terminado contrato, o jugadores por los que se paga una cantidad a día de hoy con las cantidades que se mueven en el fútbol, irrisorias. El Atlético de Madrid no puede competir con eso. Tiene que competir desde la fortaleza que tenga su equipo y la unión que tenga su equipo, y eso el entrenador es fundamental. Sí. O sea, yo no me imagino, un momento llegará, ¿no? Pero desde luego el futuro sin el Cholo va a ser muy difícil, muy difícil. Pasará un Claro. momento complicado el Atlético de Madrid, sin lugar a dudas. Y también quería comentar acerca de eso, que el Atlético tuvo esa estrategia en un momento, como tuvo mucho dinero, ¿cierto? En ese momento por la venta de Griezmann, también intentó hacer esas compras para, bueno, vamos a ver si funcionan estos dos jugadores. Pero a partir de ver que no funcionó, volvió a su estrategia de antes y la ha funcionado muchísimo mejor, porque mira que consiguió a Luis Suárez por un precio prácticamente nada, a Memphis Depay también lo consiguió por nada, 3 Axel millones de Witsel, euros. o sea, muchos que han llegado, los últimos que han llegado, han sido por precios muy bajos y jugadores que han rendido. Es verdad que son futbolistas que han rendido, pero que obviamente no llegan en el momento top de su carrera. Luis Suárez estuvo en el Atlético de Madrid 2 años. El primero fue un año fantástico en el que el Atlético de Madrid volvió a ser campeón. Marcó 21
goles en Liga, pero hombre, no era el Luis Suárez de Liverpool, de Barcelona, para nada. Ya era un jugador extraordinario, porque ese tipo de futbolistas marcan goles hasta con 60 años, pero ya no era el jugador de entonces, ¿no? O es verdad que por Memphis es un gran fichaje por 3 millones de euros, pero está muy lastrado por las lesiones. Es verdad que es un tío que tiene enorme calidad, se ve cuando ha jugado, es un jugador diferente, tiene un golpeo extraordinario, tiene buena cintura, pero es verdad que te dura dos partidos y sufre una lesión. De hecho, esta temporada empezó muy bien, empezó incluso por delante de Morata, pero la realidad es que se ha lesionado mucho y entonces tienes que tirar con otros jugadores más fiables en ese sentido, que son los que te van a jugar pues una cantidad importante de partidos. Entonces, más allá de eso, como decías, Witsel es otro futbolista que ejemplifica esta situación, ¿no? Un jugador ya con mucho bagaje, con años, pero que puede ofrecer todavía 2-3 años a un nivel óptimo y que hay que tirar por ahí. Eso y jugadores que están irrumpiendo ahora de la cantera, como esto ocurre en el Barcelona. En el Barcelona pasa exactamente igual. ¿Por qué hablan tanto ahora de la cantera? Pues porque tienen necesidad, no tienen dinero para fichar y tiran de la masía que les está dando sus frutos. Pues en el Atlético de Madrid también está sucediendo. Durante años Coque era el referente de la cantera, pero bueno, ahora se junta con Pablo Barrios, se junta con Riquelme, que está jugando mucho. Ayer fue el mejor del equipo a pesar de la derrota. Y son jugadores que tienen futuro y hay chavales ahí muy interesantes que pueden llegar a tener presencia en el primer equipo. Ojalá. A mí me encanta tener un Atleti que los canteranos tengan mucha presencia, ¿no? Soy muy pro cantera en este sentido. Claro, claro, desde la casa y son jugadores que crecieron con los valores del club, que entienden el tipo de fútbol, desde hace muchos años están practicándolo, entonces también su acomodo dentro del club es mucho más fácil y puede rendir mucho más. Bueno, ya que hablamos del Atlético y tuvimos esta charla tan bacana, ya quería empezar un poco a que empecemos a ver por lo que venimos, ¿cierto? Por las camisetas, a que nos empieces a mostrar tus joyas, etcétera. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántas camisetas tienes en este momento en tu colección? Pues yo creo que los que seguimos tu espacio nos hacemos muchas veces, yo que he visto otros compañeros que han pasado por aquí, y yo me hacía la misma pregunta, y decía, joder, pues no lo sé. Entonces, esta vez he hecho los deberes y las he contado y me tira un rato, ¿eh? Okay. Tengo en este momento, con la última que me llegó ayer, 260 camisetas, todas del Atlético de Madrid. Uf, muchísimas. O sea, dentro de tu colección no tenés de ningún otro club. Nada. O nación. Mira, lo bueno de las redes sociales es que me han permitido conocer a gente fantástica que tiene unas colecciones extraordinarias. Me viene a la cabeza Landa, Gorka Baracaldo, o sea, mucha gente, ¿no? Que tienen unas camisetas espectaculares por su belleza, por su... todo, o sea, son magníficas, ¿no? Y a mí me dan un poco de envidia porque digo, joder, yo nunca podré tener esta colección por una sencilla razón, es que no las siento. Entonces, las mías las siento. No podría tener camisetas de otros equipos porque no las siento. Entonces, no las podría guardar, no las podría coleccionar. Y me encantan, me maravillan porque son muy, muy bonitas. Pero todas las que tengo son del Atlético de Madrid. Uf, muy, muy bacano. Y muy buena explicación también para que la gente la entienda. Eso es lo que más me gusta pues de este espacio y es que cada coleccionista tiene su mundo y cada persona tiene muy claro qué es lo que le gusta, a qué es lo que está buscando, a qué va, etcétera. Entonces, por eso pues me parece muy bacana tu respuesta. Te quería preguntar, esta ya es un poco más complicada porque tenés 260 opciones, ¿cierto? Y es, ¿cuál fue la camiseta que más ilusión te hizo conseguir? Bueno, más allá de las que me iban regalando de niño, ¿no? Que esas primeras camisetas son algo extraordinario, ¿no? Esas de los 90 al principio, ¿no? Quizá la de los últimos tiempos que he conseguido y más ilusión me ha hecho por su dificultad ha sido esta que tengo por aquí. Es una Cóndor. Sí. Del año Ese número. 76.
prácticamente tiene 50 años de camiseta y es el modelo que llevó Luis Aragonés, Gárate, Adelardo, Calleja, y la verdad es que a mí me maravilla. O sea, obviamente hay algunas mucho más modernas, mucho más bonitas. Bueno, no sé si bonitas, porque a mí esta me parece la más bonita de todas. Pero tener esa camiseta que con esa historia, ¿no? Para mí es la joya, la corona de mi colección, sin lugar a dudas. Sí, está espectacular. Y tenerle mangas largas, muy rara, muy rara. Y el Sí, sí, sí. número cosido, el recuadro blanco Sí, está ahí cosido está. y el número está cosido. Sí, sí, Increíble. sí, sí. Es como en cuero, ¿no? Es una cosa bárbara, ¿no? Muy artesanal, muy de otra época, pero como muy pura, ¿no? Muy auténtica. Claro. Sí, súper única. Y eso sí, ahí no es, esas camisetas no son, bueno, esta fue Fan Edition, esta es Player No, no, Version, ahí no esta hay es, duda. no, No, en nada. este caso Ahí no hay esta nada. perteneció a Julio Alberto. Julio Alberto fue Mira, un lateral izquierdo que tuvo el Atlético de Madrid, que luego se fue al Barcelona y coincidió ahí con Diego Armando Maradona. Fue un gran jugador. Y bueno, pues por esas cosas de la vida ha acabado en mis manos y es, para mí es la mejor que tengo. claro, lo máximo. Aquí nuestro amigo Tricots Collector nos pregunta que ¿cuál es el año de la camiseta que llevas puesta? Esta en concreto Sí, es de los 80. Esta es de los años 80, cuando el Atleti, después de llevar Cóndor muchos años, a primeros de los 80 llevó Meiva un par de temporadas. A mitad de temporada salieron de aquella manera y llegó Puma. Y esta es de las primeras Puma que vistió el Atlético de Madrid, año 83, 84 aproximadamente, porque en aquellos años el modelo era muy similar. Podía cambiar un poco el logo, que solo llevara el logo de Puma sin las letras, ¿no? Pero era sí, prácticamente muy parecido. sí. Es muy bonito el tema de el logo de Puma está acá, pero le hacen un recuadro también. Correcto. Entonces cambia todo el diseño, le da una nueva perspectiva. Sí, sí, Bueno, sí, sí. sí. Quería preguntarte también, ya es de tu elección, ¿cierto? Eh, en tu perspectiva y dentro de tu colección, ¿prefieres las camisetas retro o modernas? Te diría que retro seguro, pero es verdad que si yo te pregunto dónde marcamos la línea de qué es retro y no es retro, ¿no? Claro, Para mí, todo lo que sea del siglo XXI a esta parte prácticamente no lo considero retro, aunque tenga 20 años. sí, O sea, estamos hablando, por supuesto, de la camiseta que os he enseñado de los años 70 es muy retro, ¿no? Los 80, incluso los 90, pero yo ahí haría una línea, ¿no? Por lo menos en mi manera de entender las camisetas y lo que me emociona cuando compro alguna es, si son anteriores a esos años, los 90, me gusta mucho más, que ya son de los 2000, ¿no? Que primero que son más fáciles de conseguir la mayoría de las veces y no son, para mí no son tan especiales, incluso no son tan bonitas, sinceramente. sí. O sea, que te quedas con las retros. Sí, yo también considero retro desde los 90. Pero Correcto. pues obviamente nos vamos moviendo mucho más en estos últimos años, entonces ya empezamos Es a verdad ver, por que, hombre, ejemplo, hay camisetas de primeros de los 2000, qué sé exacto, yo, 2, el 2003. mundial, por ejemplo. Correcto. ¿Se puede considerar retro? Pues, Sí, pues ya, sí, porque ya tiene, a lo ya mejor son están. camisetas que tienen 20 años, pero Sí, para mí lo retro, en cuanto al Atleti, me sabe a Puma, a Meiva, a Cóndor, ¿no? No, ok, no ya a Nike, ¿no? ok. Sí, claro. Bueno, y con el tema de con dorsal o sin dorsal, ¿qué prefieres? Pues mira, me he movido en los dos ámbitos, ¿no? Gran parte de mi vida, yo de pequeño no me gustaba para nada poner dorsal a las camisetas, por si se iban los jugadores, porque cuando se iban decían, Sí, ¿qué se ha ido? ¿Y ahora qué hacemos, no? Pero con el tiempo me he dado cuenta que le aporta valor, le da un significado especial. Tener camisetas ahora, pues por ejemplo, pues, de los 90 o de los 2000, ya con jugadores, qué sé yo, como Forlán, Agüero, todos estos tipos de jugadores,
le aporta un plus y le da un plus a la camiseta, no cabe duda. Entonces, en los últimos años, con dorsal y con nombre siempre, claro. Ok, ok. Acá nuestro amigo David de ML90 nos dice que si tienes alguna camiseta del Rayo Vallecano, ya, No tengo ninguna ya no camiseta del respondiste. Rayo Vallecano, pero es un club al que tengo mucho cariño y mucho afecto desde siempre, ¿no? Sí, Te diría que no, no me preocupo tampoco por el resultado del Rayo, pero siempre que gana el Rayo me alegro, siempre. ok, ok. Sí, un Son club vecinos, también son amigos. de la comunidad, claro, de la comunidad madrileña, entonces está ahí ese sentimiento. Bueno, ya empezando a hablar un poquito del tema del dinero, ¿cuál consideras vos la camiseta más valiosa en cuanto a, no sé, pones en Classic Football Shares y te dice, no, esta camiseta, este es el valor del mercado? Pues probablemente la que te he mostrado, ¿no? Sí, Esa camiseta es una joya. sí, claro. Obviamente tengo alguna otra importante, alguna que está bien, pero la más valiosa, en mi caso, es esta Cóndor. Luego tengo alguna también con la publicidad de Mita, o que es cuando empezó el Atleti a llevar publicidad, que también Sí, es muy valiosa. Sí. claro. Y del tema, ¿cuál es la más cara que vos hayas pagado? Esta, esta. Esta también. Esta, Todas te además, las llevaste. esta sí o sí, o sea, yo tengo que tenerla. Ok, Yo tengo que claro. tenerla. Esta es la más top, sin duda, Ok. para mí. He intentado Y tener alguna otra más y no se ha podido, no se ha dado. Y por eso esta fui a por ella. tiene que ser, claro. Bueno, ¿y cuál es este tipo de camisetas que muchas veces vos decís, pero ¿cómo vendieron esta camiseta tan barata? ¿Cuál ha sido una camiseta que vos decís, la conseguí a muy buen precio? He de reconocerte que a mí esos casos se me han dado muy pocas veces. O Ok, sea, muy pocas veces. Esa es la sí, realidad. Se puede dar en algún momento que la otra persona no sabe lo que está vendiendo, que se sí, da, a veces ocurre, que ves en estas plataformas de venta de cosas, ¿no? De esta persona no sabe lo que está vendiendo, porque está sí, vendiendo un tesoro o lo está haciendo mucho más barato de lo que corresponde. Y en alguna ocasión te diré que siempre que yo ya tenía por otro lado la misma camiseta, sí que he mandado un mensaje y le he dado un consejo. Digo, esta camiseta vale mucho más de lo que le estás vendiendo ahora, porque es una pena, ¿no? Hay muchas veces la gente que no está metida en esto no sabe el valor de estas camisetas y a lo mejor te sacan una joya y te la están vendiendo por 50, 60 euros y a lo mejor vale 7 veces más que eso, ¿no? Puede sí. darse, se da, Ujú. de hecho. Pero ya te digo que yo en ese sentido he tenido muy poca suerte. Ok, ok. Acá nuestro amigo Gianfranco Juventino nos dice que para él la más bonita del Atlético y la más especial es la de Puma con el sponsor de Bandai, que tiene la foto del estadio. Yo creo que se No sé si la refiere a tienes. esta es, y con el Debe ser 21 de esa. Caminero. Uf, Esta camiseta brutal. es de la temporada 96-97. Durante toda la década de los 90 el Atleti llevó la publicidad de Marbella prácticamente, excepto en Sí, la temporada después del doblete, en el 96-97, que llevó la de la juguetera Bandai. Y, y la gente le guarda mucho cariño a este modelo. Incluso en los últimos partidos de la temporada llevó el juguete de esta marca, que era Tamagotchi, y sí, salió con la publicidad de Tamagotchi los dos últimos partidos de liga, y conseguir esa camiseta que no la tengo, eso sí que es verdaderamente complicado, ¿no? Pero Bandai, la gente guarda muy buen recuerdo de esta camiseta. sí. Acá Gianfranco nos confirma que sí, que era esa a la que él se refería. Y también el Atlético siempre ha jugado con este tipo de publicidad muy particular en la cual firma con una marca, pero esa marca puede hacer como diferentes sponsors. Por ejemplo, lo de Paramount, que me pareció Sí, que es como la más sí, de conocida. hecho, esto fue ya en los primeros compases del siglo XXI. El Atleti firmó, el presidente del Atlético de Madrid es productor de cine. Entonces, Enrique Cerezo se dedica a esto y eso facilitó ese acuerdo
que durante 2 temporadas, cada 15 días, el Atleti era como una cartelera andante, ¿no? Y llevaron títulos muy curiosos. El que más se recuerda posiblemente es el de Spiderman, que hicieron una camiseta, pues que hoy en día se recuerda, muy chula. Sí. O Peter Pan, o Dos policías rebeldes, o algunas películas así, ¿no? Y son camisetas muy difíciles de conseguir porque cuando se vendieron, esas temporadas se vendieron con la camiseta lisa, sin publicidad, Claro. precisamente por este motivo, porque cambiaban cada semana, cada 15 días. Sí, yo la recuerdo todas esas, recuerdo Triple X, o sea, Sí, eran muchas películas sí, y sí. Sí. lo mismo, he visto muchísima gente que la tiene plana, la tiene sin publicidad. Esto Entonces, pasó. Y de hecho pasaba que las estrellas de Hollywood llegaban a Madrid a presentar la película y yo recuerdo a Harrison Ford, a Will Smith, que llegaba el jugador de entonces, Fernando Torres, sí, o incluso el presidente, y le daba su camiseta con su nombre y no recuerdo si el número, pero sí, bueno, fue bastante peculiar aquellas publicidades, ¿no? sí, claro. Y pues ahora vemos ese tipo de modalidad con lo que está pasando con el Barcelona y Spotify, que mantiene el logo de Spotify en una parte de la temporada, pero para partidos especiales, También. álbumes, y ya no son camisetas de 200, sino 500, porque tienen ese Total. nuevo sponsor. Y Sí, subiendo. una locura. Sí, una locura. Bueno, también quería que me contaras si tuvieras, no sé si tienes camisetas en tu colección firmadas. Pues fíjate, nunca he sido de conseguir camisetas firmadas. Tengo por aquí alguna que te puedo enseñar, pero bueno, a veces se dan circunstancias que aparecen oportunidades de tenerlas. Tengo esta de aquí. Es una camiseta de temporada 91-92 aproximadamente, con los jugadores de la época firmada. No soy yo mucho de firmar camisetas, pero bueno, alguna en la colección sí que hay, ¿no? Sí que he conseguido y bueno, le da un toque diferente, ¿no? Hay Sí, firmas ahí de especial. jugadores muy importantes, ¿no? Y de aquellos años. No soy muy de firmar camisetas. Yo creo que ahora mismo, pues, me gustaría que me la firmaran, qué sé yo, Simeone, Coque, Gavi y poquito más. Ok. No me gusta mancharlas, entre comillas. Sí, hay una nueva como modalidad que yo he visto que me parece bastante interesante y es que hacen que los jugadores les firmen en el dorsal. Entonces la Es camiseta nuevo, se esto mantiene se está haciendo limpia. ahora. Ahora Sí, muchas camisetas que se consiguen match worn, sí es cierto que te la firman ahí y preservas un poco, salvaguardas la, la, la la camiseta. camiseta intacta, ¿no? Sí, Porque muchas veces es una pena según qué firma ahí un garabato que vete tú a saber de dónde, sí, te fastidia una camiseta, ¿no? sí, Pero es verdad que ahora parece que se cuida un poquito más y yo creo que para los coleccionistas es bastante mejor. sí. He visto incluso gente que lo que hace es tener el dorsal sin estampar, llevar solo el dorsal y hacer que el jugador le firme solo en el dorsal y después lo estampan. Luego sí, Sí, pues mira, eso he visto que muy ha buena pasado, opción, sin duda. claro, pero no sé cómo el tema del estampado, si afecta o no afecta la firma, simplemente eso lo vi por ahí en redes sociales Sí, sí, últimamente y me sí. pareció muy curioso. Bueno, también quería preguntarte, no sé si has vendido alguna camiseta en todo este Nunca, tiempo que has coleccionado. nunca, Nunca has vendido ninguna camiseta. nunca, Increíble. nunca, nunca he vendido una camiseta, nunca. Y diré que el Cholo Simeone siempre tiene una frase en este sentido, que es que él no cambiaba las camisetas, tal. Dice, ¿cómo voy a cambiar yo la camiseta del Atlético de Madrid que vale doble? Pues no, no. Bromas aparte, nunca he vendido una camiseta del Atleti. Yo no sé las vueltas que dará la vida y si se da el caso de que tenga que venderlas. Hasta el momento no, nunca he vendido nada. Excelente. Por acá nos pregunta Tricots Collector que qué pensamos de las camisetas especiales, por ejemplo, las que está usando el Barcelona o la que recién usó el Atlético de Madrid hace poco. ¿Qué te Pues parece?
Me viene muy bien esta pregunta porque es la última que me ha llegado ayer. Ayer justo Mira, con claro. el 19 Morata, pues a mí me encanta esta idea. Sinceramente, a mí me gusta. O sea, yo creo que ya cuando la sacan, bromeo con un amigo y digo, ¿lo hacen pensando en mí? Sí, claro. Porque para los coleccionistas es magnífico, ¿no? O sea, te dan la opción de tener las camisetas habituales de la temporada y te sacan una. En este caso, es una que ya llevó el Atlético de Madrid hace un par de años, con motivo de su 75 aniversario de la denominación Atlético de Madrid. Realmente lo que han cambiado es la publicidad que llevaba entonces por la de ahora. Y bueno, en este caso pone lo del 50 aniversario, ¿no? Del mítico partido de Glasgow del año 74. A mí me mola mogollón. O sea, me gusta mucho esta idea y ojalá hagan más en el futuro, desde luego. Sí, sí, o sea, yo creo que también ese tipo de camisetas son muy interesantes cuando son una o dos veces por temporada. No Sí. al llegar los límites del Napoli, que saca 25 camisetas pues, por temporada, pero sí, esas ediciones especiales en fechas especiales En del fechas club, soy especiales, también muy exacto. pro. Ujú. Eh, el Pero Atleti eso sacó de... con motivo del 120 aniversario la blanca y azul, ¿no? Que luego la ha mantenido este año de segunda equipación y ha funcionado fantástico. Todo lo que sea respetar un poco la historia y mantener la esencia, a la gente le gusta y funciona muy bien Sí, en sí. ventas y en todo. Sí, acá Tricot nos dice que pensamos del ejemplo, por ejemplo, como lo de la Motomami o lo de los Rolling Stones. Y yo creo que era lo que estábamos hablando ahorita. Eso también es Sí, un o sea, te lo tema. comentaba antes, el Athletic hace 25 años con Bandai ya se hizo esto. Bandai Claro. sacó un juguete nuevo, que fue un bombazo en el año 96-97, que era Tamagotchi, y el Athletic cambió la publicidad habitual de toda la temporada, que era el genérico de Bandai, por ese concreto juguete que era en ese momento la joya de la empresa, ¿no? Sí, Y a mí me parece bien, ¿no? Lo hace diferente y ya te digo que para la gente que dedicamos nuestro tiempo a coleccionar algunas camisetas, pues eso es genial. excelente. Sí, yo también muy de acuerdo con eso. Independientemente que sea la misma camiseta, Sí, yo considero que mucha gente, por ejemplo, muchos fans de los Rolling Stones, para ellos va a ser un sueño tener esa camiseta especial. sin duda. Y como viene numerada, es hacerla más especial aún y hacerla más difícil de conseguir. Entonces tiene un valor muy importante sentimentalmente para un hincha del Barcelona como para la persona que sea fan de los Rolling Stones. Entonces yo creo Y que es son un buena... camisetas que eso con el tiempo solo, su valor solo puede crecer. Exacto, exacto. Es Ediciones un especiales, win-win. sí, exacto, exacto. Bueno, también quería hacerte una pregunta y era, vos sabes que muchas veces uno está en la cacería de alguna camiseta y la encuentra, ¿cierto? O se encuentra una sorpresa y uno dice, uff, qué camisetón. Y duda en comprarla. Y Pasa, cuando pasa habitualmente. uno vuelve, ya no está, Ya no está. desapareció. Pasa muchas ¿Qué, veces. qué, qué camiseta te acuerdas que ha sido esa que te ha marcado y dices, pero ¿por qué no la compré? Eh, Fíjate que es verdad que esto sucede, ¿no? Evidentemente, pues el dinero no es infinito, ¿no? Y muchas veces tienes que priorizar a la hora de coleccionar también. Y te decides si quiero esta, voy a por esta y tengo que renunciar a otras, ¿no? Yo recuerdo una camiseta, era de portero, era del portero Molina, de la Atleti de los 90, temporada también 96-97, una camiseta amarilla muy poco habitual, porque luego sí se venden muchas parecidas de otras temporadas de este portero, pero esa en concreto no la hay, no la hay y no se encuentra. Y además estaba firmada por el jugador. Y me lo pensé demasiado, dudé. Aquí no hay que dudar. Cuando dudas, estás muerto, o sea, la pierdes. Claro, claro. Y, y lamento no haber dado ese paso adelante para tener esa camiseta que sí la recuerdo ahora mucho. Parecida ¿Puede ser a esa? esas de la temporada siguiente. Esa es Ok, temporada 96, 97-98. Es otra de la temporada 96-97 más amarilla 697. que con la publi de Bandai.
De Marbella. Eh, De Bandai, ok. de Bandai. Y porque sí que hay otra, esa por ejemplo, esa sí la tengo, la temporada siguiente también, incluso la primera de Reebok de Molina también la tengo, pero esa me ha quedado ahí esa espinita de, se te escapó. Correcto, esa es, exacto, esa es la Muy, muy camiseta. rara, muy difícil de ver, claro. Muy Y sobre todo difícil las, y ya la he visto solo una vez, uf, no la volví a ver nunca más, no la volví a ver nunca más. sí, muchas veces, y sobre todo yo creo que en los noventas el tema de las camisetas de portero fueron tan limitadas que son muchísimo más difíciles de conseguir. Sí, si me permites, tengo aquí alguna que te pueda Muéstrame, mostrar. muéstramela. Sí, Vamos claro. a ver, con todas las que he preparado. Uh, vaya, pues por aquí ahora. Mira, sí tenemos alguna por aquí. Vamos a ver. Mira, estas son las que te comentaba de Molina. Esta sí la tengo. Ah, Esa fue sí, uf, una un joya. año después. Esta también, muy chula, ya de Reebok. Sí, este cuello Y acá, que el cuello es muy otras más, particular. todavía más, con más solera, son. ¿Tú te acuerdas cuando los porteros llevaban una marca diferente a los clubes? O sea, No, aquí se vio no, mucho, no. en España se vio mucho que los porteros, por ejemplo, el Atleti vestía Puma o el Sí. Madrid vestía tal, pero los porteros vestían Uli Sport, que era esta Ah, marca. sí, 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 sí. Y los Esta guantes es también, los de usaban guantes, de de guantes. guantes. Los Sí, mejores guantes de esa época eran de eran esta esos. marca. Luego, incluso muchos los tapaban para que no se les viera la marca, que Sí, era diferente, sí. obviamente, a la de. Y esta es una que llevó Abel. Abel fue el portero del récord Guinness del Atlético de Madrid, que yo creo que aún conserva el récord de impatibilidad con 1.275 minutos sin recibir un tanto. Uf, Y bueno, llevó algunas camisetas, pues muy míticas. no, es hermosa. Muy, Sí, claro. muy míticas. Ahora que me dices, sí, sí me parece curioso eso, que los arqueros, cierto, que los arqueros no usaban las No camisetas usaban. que usaba el equipo, sino que No, para nada. A sí, mí me los he parece visto súper mucho es curioso, ¿no? limpias. Ujú. Sí, y no, Y eran sugería pocos. que se ponían un parche para que no se viera la marca, ¿no? Así Claro. fueron. Aquí yo recuerdo que tanto el portero del Atlético como el de Madrid, Paco Bullo, Sí, usaban las mismas camisetas, estas camisetas, que sí. eran diferentes Sí, a las marcas que llevaban sus equipos. claro, y en ese momento marcas como Puma, por ejemplo, no habían explotado ese mercado. Entonces decían, no, Exacto. nosotros le damos a los 11, si el arquero no quiere usar esta, pues entonces que se consiga la de él. Entonces Así ellos es. obviamente tenían esta marca, que era la marca de los guantes míticos, los mejores guantes Sí. de la época de Sin duda. arqueros, y obviamente se Eran los los colocaban a mejores. ellos. Yo los llegué a usar de pequeño y eran maravillosos. Luego se te destrozaban todos, pero eran Claro, magníficos. sí, Eran como, vamos, su segunda piel. sí, 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 eran excelentes. Bueno, también quería aquí ya un poco jugar con un tema de tu imaginación, ¿cierto? Y ver, a ver qué respuesta me das a esto. Y es, digamos que hay como una catástrofe y solo puedes salvar tres camisetas de las 260 que tienes. Es ¿Cuáles serían una esas cosa tres? que, aunque eso lo hemos pensado yo creo que todos, ¿no? Los que Sí, tenemos claro. camisetas dices, joder, ¿y qué hago, no? Pues te diría la primera que te he enseñado era una de ellas. Otra es esta, temporada Sí, 91-92, con la publicidad de Marbella que comentábamos antes, Match sí. One original. Esta la llevó Tony. Tony era un jugador del Atlético de Madrid, un lateral izquierdo fantástico, que se tiró 10 años en el Atlético de Madrid. Y si te tuviera que salvar alguna otra, aparte de la primera que te he enseñado también, tengo una bastante especial, también Ah, Futre. claro. Se da la circunstancia que, bueno, Futre se fue en el año 93 del Atlético de Madrid, luego volvió en el año 97, unos pocos meses, porque él estaba retirado, pero bueno, vieron la opción de que a lo mejor podía dar los últimos meses de su carrera en el Atlético de Madrid. Y ya, si te das cuenta, Futre llevó durante toda su carrera el número 10. En Sí, este caso, eh,
lleva el 12 porque el 10 lo llevaba Milinko Pantic. Milinko Pantic fue el héroe del doblete. Obviamente, después del doblete no iba a renunciar a ese número 10 porque volviera a Futre. Pero sí que la guardo con especial cariño porque fue un guiñito a nuestra infancia y la presentación de Futre en el 97, yo lo recuerdo como he vivido aquella presentación de todo el equipo como los mejores títulos que vivió con el Atlético de Madrid. El campo se venía abajo por la vuelta de Futre. O sea, y ese año estaban presentando a Juninho, a Vieri, jugadores muy, muy importantes y muy buenos, pero fue salir Futre con esa camiseta, con ese número 12 y el Calderón se vino abajo. O sea, es uno de los grandes recuerdos que tengo de los años 90. Muy, muy bonita y claro, mítico, uno de tus jugadores favoritos, Sí. regresa a casa, en un equipo muy poderoso, pues en esa época, con nombres importantes, nombres que llegaban y pues obviamente el Y momentazo te de tener una edición. enseñaría una más también muy Dale, dale. importante. Esta Mita. Esta es Uf, la primera que llevó el Atlético de Madrid, la primera publicidad que tuvo el Atlético de Madrid en su sí, historia. Era sí. una marca de copiadoras, de fotocopiadoras, que luego no estuvo demasiado tiempo, pero esta es de los años 80, año 87, también original, y no sé si se percibe bien, pero se ve la textura, ¿no?, Sí, de la sí, tela. Es una joya. Esas tres probablemente serían las que tendría que correr mucho. Además, yo creo que las tengo un poquito aparte por el caso, claro, claro. para Tenerlas separadas y intentar recogerlas. salvarlas en caso de vamos a tocar madera y que no pase, pero Sí, sería un sí, disgusto terrible. que no. Claro. Y mira, acá nos pregunta Tricos Collector que si tienes alguna del Cholo. Sí, tengo alguna del Cholo. Es verdad que tengo aquí ya vamos a ver, alguna hay por aquí de Simeone. Tengo una de la temporada, a ver, que aparezca. Aquí está. Por aquí la tenemos. Oh, qué hermosa. Esta Es Van un Dijk, camisetón. temporada Claro. 96-97, que llevó el Atlético de Madrid en la mítica eliminatoria contra el Ajax de Ámsterdam en los cuartos de final de la Champions League de aquel año, que fue la primera Champions League, como denominación Champions League, o la Claro, segunda, creo, la segunda. sí. Y esa camiseta también me parece muy difícil de verla en buenas condiciones porque el logo es como afelpado y El muchas veces logo, la he visto que se ha caído, se ha perdido. el logo está cosido, si se ve aquí, Ah, pero pero sí, yo la he visto en algunas otras, esa misma camiseta, no sé, sí, puede ser el manufacturero, pero sí, sí, tiene sí, el sí, logo hay como algunas afelpado. camisetas más tipo así, ¿no? Más de Sí, esta forma. y muchas pierden, se han perdido y entonces puedes encontrar la camiseta auténtica, todo auténtico, sin el Sin logo. Y es que el simplemente la logo. camiseta la A perdí. mí me sucedió con un chándal, que Ah, es sí, original, es de tal, pero perdí el escudo, ¿no? claro. Tienes 259 para poner, Pero es muy reemplazar. difícil porque ¿a quién dejas viuda, no? ¿A quién dejas sola? No, no, no. Hay que Sí, conseguir sí, uno más. Yo lo hice solo una vez, de quitar un escudo por ponérselo a otra, y sí. luego me arrepentí. Y se lo volví a poner y ya compré uno, conseguí uno nuevo y lo Claro, coloqué. Porque no está bien quitárselo a uno para dárselo a otro. No, no. exacto, exacto. Bueno, y en cuanto a otra pregunta para tu imaginación, si tienes la oportunidad de tener una cena o compartir un café, un vino con tres personajes futbolísticos, ¿a cuáles serían esas tres personas que invitarías? Si me dejas imaginar, tiene que ser que no es viable, obviamente, porque no están vivos, pero si hubiera tenido oportunidad, te diría Luis Aragonés, ¿Sí? el Cholo Simeone y Gabriel Gaby. Fernández. Para mí, Gaby ha sido el capitán de capitanes de los últimos años. O sea, Gaby es Atlético de Madrid. Sí, un ícono, un ícono. Bueno, ¿y cuál es la mejor anécdota que tienes con una camiseta de fútbol puesta? Bueno, más allá de... yo tengo por costumbre que las camisetas me llegan
a mi lugar de trabajo, porque es donde aseguro que me lleguen, ¿no? Si las mando a casa no están muchas veces. Y claro, son muchos los paquetes que llegan y ya los compañeros me miran raro, ¿no? Este tío, ¿cómo puede ser que...? Y yo le, ¿qué son? Camisetas, camisetas, camisetas todos los días, son camisetas. Y luego una cosa que me pasó muy curiosa, yo estos últimos años, cada vez que voy al Metropolitano, al estadio del Atlético de Madrid, debe ser de formación de coleccionista, pero parece que llevo un radar de camisetas, según veo a la gente que va con su camiseta roja y blanca y voy analizando de esta es buena, esta es mejor, esta tal, esta cual. Y una vez vi a un chico que llevaba una camiseta de manga larga de la Copa del Rey del 96, que la sacaron específicamente para ese partido frente al Fútbol Club Barcelona, y llevaba el 9 y el nombre de Lugo Pénez. Lugo Pénez, el delantero búlgaro extraordinario, que jugó en el Valencia y en el Atlético de Madrid, fue campeón, gran jugador. Y me acerqué al chaval y le dije, cuida mucho esa camiseta que llevas porque no sabes lo que llevas encima. Era una joya, esa era una joya terrible. Y claro, yo se lo dije y luego yo mismo me fui a casa pensando, joder, he asustado al chico. Realmente el chaval me puso cara rara y dije, este hombre que me está diciendo. Le estaba dando un gran consejo, le estaba dando un gran consejo porque llevaba una joya encima y sinceramente no creo que fuera consciente de la espectacular camiseta que llevaba puesta. Claro, claro. Yo, aquí ha pasado gente que le ha hecho ofertas a otra persona, que se ha cruzado con alguien y le dice, ¿me venderías esta camiseta? Yo me Entonces, arrepentí de no hacerlo, pero me pareció un poco osado, ¿no? Si ya el chico me puso una cara extraña si le llega a hacer una oferta por su camiseta, imagínate, sí, claro, no me atreví, pero era una camiseta que me hubiera encantado tenerla en mi colección. claro, claro. No, son unas joyas y sí, pues hay algunas que son muy difíciles de conseguir y uno las Muy ve y se difícil, emociona, las muy siente. difícil. Sí, sí, es así. Sí, bueno, y por último, ya para finalizar, también quería preguntarte, ¿qué consejo le podrías dar o crees que es útil para una persona que esté empezando en el mundo del coleccionismo de camisetas? Que no diga nunca en casa lo que se gasta en camisetas. Eso es un secreto, es un secreto de Estado, ¿no? Eso no se dice. No, que lo sienta, que lo viva, que todo lo que hace ilusión, pues es bueno, ¿no? ¿Y por qué no, no? ¿Por qué no seguir para adelante, ¿no? Pero yo eso, el gasto de camisetas es el secreto, el mayor Súper, secreto, ¿no? claro, Secreto. claro. No, además, no quería terminar, me vas a permitir, Dale, dime. que asegure el legado, el futuro. Yo ya no Ah, solamente colecciono mis camisetas, sino que también hago las de mis claro, hijos. Cada año que van cumpliendo reciben su camiseta con el número que cumplen, ¿no? excelente. Y muchas veces yo le digo a mi hija Noelia, bromeo y le digo, papá tiene un tesoro. Y claro, ella pues sabe que tenemos la camiseta, sabes que están ahí, que son importantes, ¿no? Sí. Y alguna vez va por la calle con niños y tal y les dice, mi papá tiene un tesoro en casa. Y digo, no, no lo sabes tú bien, guárdalo, es el legado. Claro, claro. Sí, porque al final les van a quedar a ellos y ellos son los que van a Yo no, disfrutarlo. yo no vendo, Sí, la exacto, venderán exacto. ellos. Ya, ajá. No, hermanazo, qué placer haberte tenido acá. La verdad ha sido Placer una hora enorme. espectacular. Siento el arranque y las dificultades técnicas al principio, pero verdaderamente ha sido un placer enorme hablar contigo de fútbol, de camisetas, de Atlético de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ti y gracias también a todas las personas que se unieron a este en vivo y a todos los que también nos van a ver en las otras plataformas. Eh, Nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.